Descubriendo. Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este instante nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva a todos de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes a las 8 de la noche hora de Colombia estamos aquí transmitiendo en vivo a través del canal de videos Descubriendo en YouTube. Y también estamos a través de rcpc.co en la página de Radio Cultural Planeta Conciencia. Qué bueno tenerlos con nosotros en esta noche de viernes. Pero bueno, también estoy acompañado de toda la mesa de trabajo, Juan Manuel Pombo y Salim Hasir, en el tema de, todo esto que tiene que ver con los toques de queda, están conectados desde sus casas. Hola muchachos, bienvenidos. Salim, ¿cómo estás? Hola Neil, hola Juan, saludar a toda nuestra audiencia que ya veo que se están conectando. Sí, estamos nuevamente de casa por todas las medidas restrictivas que se están tomando en el país y por supuesto en nuestra ciudad. Y bueno, nos toca por ahora nuevamente así, pero estamos aquí con la temática, igual compartiendo. Y esperemos que el tema del día de hoy nos ayude para comprender un poquito más sobre la reencarnación. Yo sé que es un tema que genera muchas dudas y muchas inquietudes en torno al proceso. Y bueno, hoy queremos aportar un grano de arena más en este que para muchos es un misterio. Así que sean todos bienvenidos y bueno, esperamos también sus mensajes. Muchas gracias, Salim, por estar con nosotros hoy aquí en vivo. También está Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Neil, un saludo para ti, para Salim. Y bueno, como ya les explicaba Salim, nuevamente confinados aquí cada uno desde sus casas, pero con el mejor ánimo, con la mejor energía para entregarles a ustedes esta investigación. Se ha dilatado mucho, se ha especulado mucho sobre este tema. Y bueno, esperemos que con la investigación que nosotros hoy les traemos podamos complementar nuestro estudio y seguir adelante con todo lo que se dice alrededor de la reencarnación. Gracias, Salim. También a Juan Manuel. Saludamos también a Trinidad Ortiz, que está en producción, detrás de cámara, haciendo todo para que ustedes puedan tener también en sus casas la transmisión en vivo. Saludamos aquí en el chat rápidamente a Flavia Chiodini. Sí, lo voy a ver en directo, siempre lo veo en diferido. Bueno, qué chévere que estés en vivo en esta oportunidad. Vanessa Ross, hola. Hola, buenas noches a la mesa de trabajo y de Descubriendo y a toda la familia aquí presente. Milena Másmela, hola, qué buen tema. Estoy muy interesada en la investigación. Gracias por compartir. Saludos a todos. También tenemos a Karina Erazo, feliz con este tema. Luster Luz también está conectada. Saludos desde el Estado de México, en México, Tecolo. También Diana López, buenas noches, interesantes saludos desde Querétaro. Ana María Cosio Vargas, buenas noches desde Córdoba. Más adelante estaremos abriendo otro espacio para leer todos sus mensajes. Bien, el tema de hoy tiene que ver con la reencarnación, como lo decían nuestros compañeros, pero hoy vamos a hablar de una nueva teoría que ha surgido y que está tomando una fuerza impresionante, y es de que la reencarnación es una trampa para el ser humano. Una nueva teoría asegura que la reencarnación es un proceso conducido por seres espirituales de maldad para sujetar el espíritu humano en una rueda interminable de vidas consecutivas para detener su avance y conseguir alimentarse de su energía. ¿Será realmente entonces una trampa la reencarnación? Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Y la mesa de trabajo ha investigado todo lo que esta teoría, o por lo menos lo que sus mayores exponentes han venido compartiendo sobre lo que es esto, sobre que la reencarnación es negativa. Y me permito aquí, con el permiso de los compañeros,
hacer una introducción de lo que esta teoría comienza a plantear para que luego entre todos comencemos a debatir lo que aquí se expone, porque lo que queremos al final de este programa es entender un poco más si es o no es cierta la reencarnación. Bien, haciendo un compendio y una conclusión de lo que se expone en esta teoría, lo primero que se dice, y con eso pues se nota el carácter de la misma, y es que asegura que la reencarnación es antinatural. No niega la reencarnación, dice que sí existe la reencarnación, pero dice que es un proceso antinatural. Cosa distinta, por ejemplo, en corrientes religiosas donde aseguran tajantemente que la reencarnación no existe. En esta, por lo menos, se dice que sí, solo que es antinatural. Luego, también asegura que después de que nos morimos, nosotros vamos al reino celestial. Hay un lugar de procedencia, un lugar del cual nosotros nacemos, salimos, fuimos creados, llegamos a tener una experiencia espiritual o carnal de nuestro espíritu en este planeta, y luego pues volvemos al reino de donde vinimos. Lo tercero es que la reencarnación es una opción voluntaria, es una opción. Está decidida por el mismo ser humano que desencarna o entre comillas muere. Morir en conciencia y sin apegos es lo que promueve, porque precisamente se asegura bajo esta teoría de que la condición de apego al morir y de inconsciencia es un elemento muy importante para que los seres o entes de oscuridad interfieran la voluntad tuya en el momento de desencarnar y decidas volver a encarnar. Repito, es voluntaria, es decir, la decisión la toma uno mismo. Luego dice que no existe la culpa. Para esta teoría no hay juicio, no hay karmas. Toda la experiencia que se vive aquí es un desarrollo en amor. El otro punto de la teoría es que no existe la culpa. Perdón, estando en el reino, es decir, que si nosotros al morir fuésemos conscientes y dejáramos los apegos, vamos directamente al reino. Y estando en el reino, podemos volver a encarnar por voluntad propia y sobre todo para ayudar, no para pagar karmas. Entonces, si estando ya en el reino de los cielos, yo decido que tengo que volver porque quiero volver a tener una experiencia humana y ayudar a los seres humanos, pues encarno. Pero es voluntario desde el reino. Ahora, ¿dónde empieza toda esta manipulación? Si vamos a hablar de la reencarnación como manipulación o como trampa, tiene que haber un escenario donde se origina la trampa, y según esta teoría es en el mismo túnel. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que muchas experiencias después de la muerte personas relatan de una experiencia en un túnel sobre el cual al final se ve una luz y un sentido de paz, de armonía y de tranquilidad. Entonces ese túnel, dice esta teoría, que es el método para capturar el espíritu y reinsertarlo en el sistema nuevamente. En el túnel se da todo el proceso según ellos, ¿no? Entonces el túnel es una especie de holograma programado por los entes de oscuridad, en el que se va a ver una luz, es decir, varios elementos que componen el holograma, se va a sentir o proyectan un sentido de paz y de tranquilidad. Sobre todo al final del túnel aparecerá un ente que estará disfrazado de un familiar, puede ser el papá, la mamá, la abuela, en fin, esos seres queridos que nosotros siempre hemos querido volver a ver o recordar. También en el túnel ocurre una programación mental en un ambiente idílico. ¿Qué quiere decir esto? Que los entes de la oscuridad se preocupan para que el lugar donde aparentemente vamos, después de la experiencia de la muerte, sea suficientemente bonito, hermoso para nosotros. Pero solamente, repito, esto es según la teoría, esta teoría, un ambiente idílico hasta nuestra reentrada. Es decir, que ese tiempo en el que estamos en ese ambiente idílico, ellos van programando nuestra siguiente reentrada a la vida, a volver a encarnar. Mientras esto ocurre, sucede algo y es la succión energética. En ese momento, pues los entes de la oscuridad están chupando la energía de este espíritu. Y por último, ya cuando se decide en qué momento, tiempo y lugar encarnará la víctima, según esta teoría, hacen un borrado de la memoria de la encarnación de esta persona
y cuando encarna o reencarna, no, por eso no recuerda nada. A grosso modo, amigos oyentes y amigos de la mesa de trabajo, esto es lo que estipula o lo que enseña esta teoría y dónde ocurre el escenario de la captura y de la reinsertada del espíritu en el sistema, el túnel. Salim, ¿qué le aportas a estos puntos muy claves de esta teoría? Sí, has hecho un muy buen resumen de esta teoría. Esto es una teoría de las muchas que llaman las famosas teorías de conspiración, donde se dice que la reencarnación es una conspiración por parte de las élites en contra del ser humano, para que el ser humano no vaya pues al reino o al lugar donde pertenece, sino que permanentemente vuelva al planeta Tierra a seguir siendo manipulado, a seguir alimentándolos y a seguir sufriendo. Si uno lo analiza de esa forma, pues no tan profunda, para el buscador podría tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque bueno, si vemos el panorama general del planeta en el que vivimos, pues evidentemente estamos siendo manipulados, estamos siendo controlados. La vida en el planeta, pues para la gran mayoría de seres humanos no es color de rosa, sino que está rodeada de dificultades. Entonces, si a nosotros nos dicen que hay un plan para que nosotros no salgamos de esta dimensión, sino que al contrario, la repliquemos durante, bueno, no sé cuánto tiempo en una especie de rueda del samsara, como también le llaman, y que la misma élite que nos manipula en este plano físico lo hace en el momento de la muerte, pues podría tener sentido, podría uno pensar de que así podría ser. Y es lo que esta teoría que tú acabas de relatar a manera, un resumen muy completo, es lo que plantea. Y cuando uno sale de la búsqueda, sale de la investigación sobre el tema de la reencarnación, se encuentra con esto. Muchas personas han leído sobre esto, han escuchado sobre esto, y es una tendencia muy fuerte en el proceso de búsqueda de mucha gente que quiere saber sobre la reencarnación, si es real, si es falsa. Y esta teoría te dice que existe, pero que es una trampa. Y bueno, otras, como ya tú mencionabas, como la religión, dicen que pues definitivamente no. Entonces, es muy interesante y por eso trajimos el tema, porque nos lo han preguntado mucho. Sí. Ya aquí hemos hablado de la reencarnación en varios programas y bueno, quisimos afrontar esta teoría de la conspiración para poder seguir ampliando nuestro conocimiento y encontrar muchas respuestas. Claro, este tipo de teorías tiene gran aceptación porque alrededor de la reencarnación como suceso espiritual o como conocimiento, se generan muchas preguntas, muchas dudas. Y alguna teoría que intente dar respuesta a algunos asuntos de esta situación, pues va a ser tomada en cuenta. Por ejemplo, siempre hay una pregunta de por qué nosotros tenemos que estar volviendo a un sistema tan loco como el que estamos. Muchas personas dicen yo, cuando muera yo no quiero volver aquí, yo quiero irme para otro lugar, para otro planeta o para el reino eterno. Y cuando escuchas una teoría que te asegura de que volver acá es una opción, eso es una trampa, vaya, como que resuena, ¿no? En ese interés personal de lo que yo quiero y espero que sea la reencarnación o mi proceso reencarnante o no en el planeta Tierra. Y entra a responder varias preguntas. Juan, ¿qué le aportas al tema de la reencarnación en la investigación que hiciste? Bueno, no, de acuerdo a la teoría que tú muy bien explicaste y resumiste, Neil, nos podemos dar cuenta que ese proceso de la reencarnación ahora mismo está tomando un auge muy importante en el pensamiento de las personas. Aquí lo realmente debatible es eso, si es malo, si es bueno y qué posturas tenemos nosotros al respecto. Yo pensaría que en el desenlace del programa vamos a estar tocando estos puntos. Sin embargo, me parece a mí muy interesante partir de la base de que nosotros en el planeta Tierra tenemos una batalla espiritual y en esa batalla nosotros contamos con unas herramientas básicas, unas herramientas fundamentales. Entonces,
A partir de allí vamos a ir desenvolviendo el programa y nos vamos a dar cuenta cuáles son este tipo de herramientas y cuál es el poderío que tienen estas herramientas en este momento, sobre todo. Claro, Juan. Bien, ante la pregunta, porque el nombre del programa dice reencarnación, una trampa para el ser humano. Es decir, nosotros en la mesa de trabajo, al escuchar esta teoría, nos preguntamos qué tan cierto sea. Significa que lo que tenemos que buscar para darnos esa respuesta es el conocimiento que se nos ha trasladado de la reencarnación. Porque si nosotros los seres humanos sabemos de la reencarnación, es porque nos lo enseñaron. No es algo que nos dimos cuenta por sí solos, porque morimos y no sabemos más. Volvemos a reencarnar. ¿Hay algún tipo de experiencias que hablan de situaciones que recordamos de encarnaciones pasadas, o también se habla del proceso del túnel? Esas son como las experiencias nuestras como humanidad ante este proceso de la reencarnación. Pero como tal, la reencarnación es una información y conocimiento que se trasladó al ser humano terrestre. De tal forma que lo que vamos a hablar ahora en el programa para entender si es o no una trampa, tiene que ver con la información que se ha trasladado, que se ha compartido para nosotros. No hay otra forma hasta el momento, hasta este impulso espiritual en el que estamos. Tenemos que recurrir a la información. Y acá, por ejemplo, tengo una recopilación de información del plan estelar. Llamamos plan estelar a ese conocimiento que fue compartido desde las estrellas, exactamente, de organizaciones provenientes de las Pléyades. Ellos, en un contacto de los años 70, como lo hemos dicho aquí, Enrique Castillo, se encargaron de darnos en diferentes oportunidades elementos de conocimiento para entender la reencarnación. Y aquí voy a sacar cuatro puntos o cuatro partes de ese mensaje que nos hablan de la reencarnación. Por ejemplo, ante una pregunta que hacía Enrique Castillo sobre el último planeta del sistema solar, los pleyadinos le respondieron: no, Enrique, ese planeta no existe. Vuestro sistema solar tiene o tenía 13 planetas. Uno de ellos desapareció a consecuencia de 2 grandes guerras hace mucho tiempo. Ustedes conocen esto como el cinturón de asteroides. Ese es el rastro o los restos de un planeta, según la información que dan los mismos pleyadinos. El último y más alejado, es decir, el número 13, el planeta número 13, es un planeta, por supuesto, oscuro y por lo tanto frío. Allí van todos los seres que después de varias pruebas o reencarnaciones no han alcanzado un lugar apropiado en la escala elemental del progreso. Es decir, que según esta declaración que hace o esta explicación que hacen los pleyadinos Enrique Castillo, hay un plan o, como lo dice aquí exactamente, una escala elemental del progreso para el ser humano. Una escala, ahorita vamos a hablar de esa escala. Y para que esa escala el hombre la pueda vivir, el ser humano la pueda vivir, entonces es necesario el proceso de reencarnación. En otra parte del mismo plan estelar, exactamente cuando Enrique Castillo es trasladado al templo interior de toda sabiduría, Landak, él denota y escribe lo siguiente. La pregunta otra vez: ¿qué es lo que hay allí dentro? Y una voz me responde: estos libros solamente son tocados por los grandes maestros. En ellos está la historia del hombre, su procedencia, su nacimiento y su muerte en cada reencarnación y vida eterna, y también todos los grandes misterios de la creación. Entonces, en este segundo mensaje también se hace referencia al proceso de la reencarnación, a ese proceso de nacimiento y muerte, de vida eterna. De tal manera que la vida eterna, como se contempla en esta información, está determinada por la posibilidad que tiene cada espíritu de encarnar. Eso produce vida eterna. El tercer mensaje que hemos estudiado para entender qué se enseñó de la reencarnación está allí mismo, en este documento, OVNI Gran Alborada Humana, pero esta vez en la profecía El País al Norte del Sur, en la estrofa número 16. Dice así: caen las religiones, una en particular que ha ensombrecido la vida de los hombres, con el castigo, temor y el miedo. Para esta época, muchos que negaron la existencia del gran innominado la verán con claridad.
se hablará a viva voz sobre la inmortalidad del hombre y la supervivencia eterna. Será de público conocimiento la reencarnación, ojo lo que dice más adelante, como una ley universal para la evolución del espíritu del hombre a través de la ley de causa y efecto. Entonces, aquí este pedazo, este fragmento de la profecía del país al norte del sur, es más categórico al decir y asegurar que la reencarnación es una ley universal para la evolución del espíritu del hombre. Y está sujeta, como también muy bien lo dice, a través de la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto produce lo que nosotros conocemos como karma y dharma. Y la última parte, que de manera directa hace mención del plan estelar de la reencarnación, lo podemos encontrar en un fragmento de la profecía de los 9 tiempos del mismo contacto. Dice así: serían días de gozo, los hijos podrán ser levantados en enseñanzas verdaderas y el conocimiento romperá las ataduras que los que se ganen el derecho a vivir en tan gloriosa edad. Recibirán la sabiduría necesaria para entender por fin la verdadera razón por la vida, la verdadera razón de la vida, mejor. Conocerán el significado de la muerte, se rasgarán los velos a los escogidos y se conocerá en plenitud la ley de reencarnación y resurrección. Entonces acá también la profecía de los 9 tiempos menciona la reencarnación como una ley universal. Entonces, de acuerdo a lo que esta investigación en el libro de OVNI Gran Alborada Humana encontramos, es que, a diferencia de la teoría que señala que es una trampa, acá se presenta como una ley universal que tiene como propósito u objetivo el ascenso del ser humano terrestre. Salim, ya con base a esta parte que hemos tocado, porque si bien hay otro mensaje dentro del mismo documento que es la lógica de la lógica. La lógica de la lógica, si bien no menciona literalmente el término resurrección, sí hace referencia al proceso de muerte y vida, del proceso sobre todo de ajuste del espíritu humano en aprendizaje por la ley de causa y efecto, cosa que niega la teoría de la trampa de la reencarnación como trampa. Salim, ¿cómo tú puedes analizar esta diferencia de planteamientos y de conocimientos entre una teoría, en esta teoría, y ya en sí el mensaje estelar traído por los pleyadinos? Sí, bueno, muy interesante la recopilación que has hecho de lo que enseñaron los pleyadinos a Enrique Castillo en varios puntos sobre la reencarnación. Sí, la lógica habla de después de varias experiencias evolucionarias, el ser humano terrestre ha mostrado mejoramiento en la parte mental y espiritual. Y esas experiencias evolucionarias, que no menciona el término reencarnación, es precisamente eso. Entonces, todo esto nos muestra un panorama donde la reencarnación es una ley espiritual, una ley de nuestro espíritu necesaria para nuestro avance. Pero ¿qué pasa con la otra teoría? Hay dos cosas que nos ocurren como humanidad terrestre con el tema de la reencarnación, que nos puede hacer rechazarla un poco. Y lo hablábamos antes de empezar el programa. Una es el tiempo que tenemos que estar reencarnando en este planeta Tierra para adquirir experiencias. Estamos hablando de miles de millones de años de aprendizaje. Y ese tiempo podría causar pavor con solo pensar en que tenemos que volver tantas veces y para qué tenemos que hacerlo, porque hay que hacerlo. Normalmente el ser humano quiere, pues, vivir y una vez muera, irse a un lugar de paz, estar con Dios, ir a la luz, qué sé yo, de acuerdo al patrón cultural. Salim, entonces, sí. Es como que nos resistimos primero al tiempo, o sea, Sí. lo que tardaríamos tanto haciendo esto, y lo segundo que nos inquieta es en el lugar donde lo haríamos, en un planeta en el que, bueno, todo lo que está pasando. Entonces sería como una contradicción para nosotros mismos del tiempo y del espacio. Exactamente. Eso por un lado. Y lo otro es que lo que como humanidad sabemos de la reencarnación está, yo diría que bastante alejado de lo que es realmente la reencarnación. Y ahí está el otro problema. O sea, la información se nos ha bajado, se nos ha dado, pero a través del tiempo se ha mezclado y se ha manipulado con otras cosas
que nos han hecho entender de ella algo que no es. Entonces, cuando yo accedo a la información que corre libremente por internet de la reencarnación, no es la información real. Entonces, si veo el tiempo y veo que es una información adulterada, entonces, por supuesto, yo la voy a rechazar. Pero cuando nosotros entendemos, y esto también gracias al mensaje estelar, porque además el concepto del tiempo que tenemos también está errado. Nosotros creemos que la reencarnación es un ciclo lineal de tiempo donde muero y vivo, y voy en una línea recta encarnando en este planeta. Pero lo que no comprendemos es que el tiempo no es lineal en la creación. El tiempo es ascenso. Nunca voy a reencarnar, digámoslo, bajo la misma condición. Sí, puedo avanzar poco, puedo avanzar mucho, y ahorita lo vamos a profundizar, pero nunca voy a reencarnar bajo la misma dimensión y condición con la que morí. Algo habré aprendido y algo habré cambiado. Y además que la información de la reencarnación, la información real, se encuentra en documentos y en contactos como los que tú acabas de mencionar. Entonces, ahí empieza a cambiar la cuestión. Y empezamos a comprender que la reencarnación ya empieza a dejar de ser una teoría, algo místico, y empezamos a comprender que es una ley de nuestro espíritu necesaria. Y ahorita vamos a entender por qué es necesaria y por qué sucede, porque es necesario que suceda. No sé si Juan quiere aportar algo más allí. Sí. Juan, antes del programa nos decías que habías profundizado dentro de las teorías o conocimientos que hay en torno a la reencarnación. Sí, bueno, hay muchas teorías, hay muchas creencias en base a esto también. Sin embargo, hay tres teorías fundamentales, que son la teoría materialista, que es esa que sostiene que la vida es un viaje del nacimiento a la muerte, y que de allí partimos hacia el cosmos y hacia una inteligencia y hacia un estatus de paz y de tranquilidad, ¿no? Eso es lo que propone la teoría materialista en cuanto a la reencarnación. La teoría teológica afirma que cada nacimiento, un alma recién creada por las manos de Dios, entra a la experiencia de la vida pasando por estados invisibles a través del nacimiento a una experiencia visible. A fin del corto periodo de nuestra vida en el mundo material, pasamos a través de la muerte al más allá invisible, de donde no se vuelve más que nuestra felicidad o desdicha queda determinada para toda la eternidad. Esta teoría sostiene la inmortalidad del alma, la teoría teológica. Sin embargo, también existe otra teoría, que es la teoría de la reencarnación o renacimiento, que enseña que en cada alma es una parte nacida de Dios y que se está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como la semilla desarrolla una planta, que por medio de encarnaciones repetidas en el cuerpo humano vamos mejorando la calidad gradualmente y desarrollando los poderes dados de nuestra naturaleza divina. Eso propone la tercera teoría. Entonces, estas teorías plantean parte de las incógnitas que hay en referencia a este tema, y yo digo que cada una tiene su toque, ¿no? Sin embargo, no dejan de ser una teoría, y así como tú lo venías explicando, Neil, nosotros nos debemos basar más que todo en lo que dicen los libros, en este caso de contactos, así como lo venía explicando Salim. Dentro de lo que nos preocupa de la reencarnación en cuanto a la teoría que nosotros venimos manejando, yo le añadiría una cosa más al tiempo y al lugar, que ustedes muy bien plantearon. Yo diría que exista una preocupación más, y es la forma, por también diferentes teorías de la reencarnación, si nosotros venimos en forma de animal, si nosotros venimos en forma de planta, si venimos siendo hombres, si venimos siendo mujeres. Esa también es una preocupación y una gran pregunta. Y enlazando un poco con lo que tú venías leyendo dentro del contacto que muy bien nos referiste, cuando Enrique pregunta por los 13 planetas, le contestan que en el planeta más lejano del sistema solar, en el número 13, un planeta oscuro y frío, en donde van esas almas que no alcanzaron el progreso necesario
para permanecer en el planeta Tierra. Es decir, cuando yo escucho eso de progreso, nos quisieron decir que aquí hay un plan evolutivo, así como bien lo explicaba Salim, que hay un plan evolutivo del ser humano que de acuerdo a sus vivencias, a su experiencia, a la forma de enfrentar la vida, nosotros así vamos teniendo las experiencias necesarias y vamos evolucionando a nivel espiritual. Sin embargo, hay mecanismos, hay rituales, hay situaciones que nos dejan estancados a nivel espiritual y eso es lo realmente preocupante. Una de las cosas, por ahí estaba leyendo las preguntas, estaba leyendo todos los comentarios que ustedes nos hacían en el chat y nos decían que si esta teoría surgió fue para confundirnos más. Y bueno, yo diría que es lo más probable. Es lo más probable porque este tema de la reencarnación, así como bien lo estaban explicando nuestros compañeros, es una ley de vida, es una ley que obedece unos principios fundamentales cuando Pero Juan, el ser humano fue insertado en este planeta Tierra. aún no saquemos conclusiones. Porque Me emociono. lo que hemos leído del mensaje estelar, como le decíamos, es solo la mención que hacen los pleyadinos de la reencarnación y presentándolo como una ley. Pero todavía eso no responde. ¿Por qué tenemos que reencarnar? Si es verdad que tenemos que reencarnar. O si hace parte de un plan de luz o un plan de tinieblas. Esa es la parte más interesante de esto. Por ejemplo, Juliet Rodríguez dice, ojo, cualquiera que diga que la reencarnación es algo necesario, engaña. Entonces, yo siento que lo que a nosotros nos falta es información. Ahora, ¿qué clase de información? Porque, por ejemplo, acá también hay otra pregunta de Rogami que dice, ¿cómo saben que los pleyadinos son parte de la luz y del Padre? Porque si vamos a fundamentar el estudio o el entendimiento de la reencarnación basándonos en un mensaje o en un contacto pleyadino, ¿cómo nosotros sabemos que esto es de la luz? Y la respuesta para nuestro oyente es que en la medida en que nosotros como investigadores hemos buscado los conocimientos espirituales que se han trasladado en el planeta Tierra, encontramos comunes denominadores. Voy a permitirme decirle así. Es decir, el mensaje estelar de luz contiene unos elementos característicos que se repiten o que se pueden palpar y sentir en la investigación. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, el mensaje crístico y lee la lógica de la lógica, entonces el estudio profundo, no religioso, de ambos mensajes me va a hacer concordancia. Entonces ahí es donde yo puedo, como investigador, hacer un enlace de lo que es y de lo que no es. De hecho, la posibilidad que tengamos como buscadores de ampliar la gama en la búsqueda nos va a generar mayor o nos va a ratificar con mayor certeza cuál es el mensaje de la luz. Que vuelvo y repito, cuando uno empieza en el proceso de la búsqueda, pues le cuesta porque apenas está topándose con cada mensaje. Pero cuando pasa el tiempo en la búsqueda, vas encontrando los elementos comunes, característicos, que sobresalen y resaltan en cada uno de los mensajes, que puedo hacer inmediatamente, como les dije, el cruce. Entonces ahí es donde decimos, esto tiene vibración luz y esto no tiene vibración luz. Es una experiencia personal que se deriva del ejercicio de la búsqueda, partiendo de la base de que soy amplio a la hora de hacer la lectura y la investigación para luego, en mi individualidad, sacar conclusiones. No como ocurre con frecuencia, que solamente me suscrito, me limito a un solo tipo de información, o además, no solamente a esa información, sino a las interpretaciones y visiones de los demás. De allí lo importante que lo que nosotros planteemos aquí sea dudado pero comprobado, porque la duda sin comprobación no lleva a ningún lado, es estancamiento total. La duda es para investigar, la duda es para corroborar. De hecho, cada vez que hacemos un programa se generarán dudas, y eso es lo que más queremos, porque eso es lo que impulsa el espíritu para responderse. Bien, siguiendo con la línea de información, hay algo que las teorías, como esta que estamos hablando hoy, la trampa de la reencarnación, no contempla.
y muy claramente no contempla. ¿Qué no contempla? Hay una parte en nuestro interior que denota una imperfección. Si bien nosotros podemos decir que somos hijos de la luz y que con base a esa herencia luz somos seres con cierto nivel de perfección, qué sé yo, pero también hay que ser realistas e indicar que dentro de nosotros hay oscuridad. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió esa oscuridad? ¿Por qué si somos del reino luz y llegamos a encarnar aquí una vez y volvemos al reino luz, por qué llegamos encarnados con ciertas cositas feas? Bueno, cualquiera explicará que dice que la aprendemos aquí. No, hay cosillas que vamos denotando apenas nacemos. ¿Sí? Comportamientos bastante complejos desde que nacemos. De tal forma que hay una identidad, perdón, negativa que a veces no es contemplada en estas explicaciones de estas teorías. Salim, háblanos un poquito de ese conocimiento que se reveló en el que nos enseñan que la reencarnación parte, o el proceso reencarnante parte de una necesidad para una humanidad o el resultado de una humanidad que tomó decisiones inacertadas antes de nuestra existencia, Salim. Sí, dentro de todo el mensaje estelar que se entregó a la humanidad, aquí hemos hablado muchas veces del libro secreto de Juan, que no es el único que habla de ese conocimiento, de la desviación de una humanidad hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del origen perfecto en la luz, por supuesto ya existían humanidades que replicaban el principio original. Es decir, la creación se expandió durante mucho tiempo bajo parámetros originales de luz sin que hubiese ningún problema. Sin embargo, en un punto, una de esas humanidades, de las últimas humanidades en tiempo y espacio, dentro de su propio albedrío y libre decisión, deciden seguir expandiendo su creación, ya no tan fiel a los principios con los que fueron creadas, sino utilizando o sujetándose a su propia decisión, ¿no? a las leyes que ellos quisieron implementar. Y ahí, al alejarse de ese principio, terminan por desviarse. ¿Qué ocurre después de que se desvía esta primera humanidad llamada Sofía, como le llama el libro secreto de Juan? Una humanidad perteneciente a uno de los reinos de la cuarta era o edad de hierro, y aquí utilizo otro documento para que los oyentes puedan investigar de la historia y verdad del unicornio, cuando habla de las eras en que el hombre se separó del unicornio, el símbolo que utiliza ese documento para referirse al pensamiento original. El unicornio es el pensamiento original. Esta humanidad se desvía, tuvo un pensamiento distinto, un pensamiento retorcido. Entonces, de ahí en adelante se aborta una condición distinta en esas humanidades que generaron un caos. Luego que se genera ese caos, esas humanidades, por heredar los principios creadores digamos, de tener la posibilidad de seguir expandiendo la vida, siguieron reproduciéndose, ya no bajo parámetros originales, sino bajo copulación o cualquier otro tipo de mecanismo que ellos siguieron utilizando para reproducirse en el tiempo y en el espacio, en el universo. De esas humanidades posteriores al caos, la humanidad terrestre, o sea, nosotros hacemos parte de ese tiempo en la creación, del tiempo del caos, posteriores al caos. Es decir, que hubo un tiempo luz, trazamos una línea y hay un tiempo de caos. De esta línea hacia acá está la edad dorada, la edad de plata, de bronce, incluso la de hierro que habla estos documentos. Y de aquí para acá está el tiempo del aborto, el tiempo del caos, el tiempo del error. Entonces, ¿qué hizo la luz dentro de la gran misericordia para no, digamos, destruir o descartar por completo lo que se generó acá, sino que se le permitió una posibilidad a esas humanidades de poder retomar digamos, a la condición original, o de permitirles volver a la condición original? Y para poder retomar el camino de ascenso, dice el libro secreto de Juan, es el mismo que el de descenso. Es decir, que así como caímos, podemos
subir o podemos ascender. Entonces ahí se generó un plan luz llamado los 7 pasos gestores e impulsos motores, o 7 días de creación o plan de ascenso, donde las humanidades posteriores al caos tendrían la posibilidad de regresar a la luz. De hecho, el último día, el séptimo o el último paso dentro de este plan se llama Día de la Vida Luz, donde las humanidades con error en su genética, con error en sus espíritus, en su mente, en sus cuerpos, se limpiarían completamente en 7 pasos gestores para poder regresar al tiempo donde no existió el caos. Entonces, veámoslo como una escala ascensional, donde yo voy ascendiendo espiritualmente, mentalmente, pero también incluso físicamente, porque estos cuerpos que tenemos, estos cuerpos físicos, no son los cuerpos bajo la condición original. Entonces, de ahí es donde se deriva ese plan y de ahí la necesidad del proceso de reencarnación. La reencarnación nos da la posibilidad de aprender y de avanzar en el tiempo y el espacio. Es el mecanismo que se determinó desde las leyes eternas para que humanidades como nosotros, porque no somos la única, los pleyadinos que contactaron a Enrique Castillo también están en medio de ese proceso, pero más avanzados, esas humanidades podamos retornar a la luz. Entonces así lo dejo como a grosso modo para que ustedes complementen. Claro. Del por qué la necesidad del plan de la reencarnación. Bien, entendemos con esta explicación. Esta explicación que nos está dando Salim es con base a información que se trajo. Salim no estuvo allá y regresó para decirnos esto. Simplemente es una recopilación de información en la investigación que nos permite comenzar a concluir de qué se trata todo este proceso. Antes de que nosotros existiéramos como humanidad, estos documentos, el libro secreto de Juan, o la leyenda del unicornio, como lo mencionó Salim, mencionan que humanidades anteriores, una de ellas en especial denominada Sofía, se produjo un error, se abortó el caos. Y las humanidades que comenzaron a nacer luego de ese caos, comenzaron a tener una condición distinta a la condición original antes de ese caos. Nosotros somos una creación después de ese caos. Yo sé que lo van a entender con esta cita bíblica. En Génesis 1.27, muchachos, no sé si es 1.27 o 1.26, dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿será que lo pusieron así porque sí? ¿Imagen y semejanza? No, eso está denotando algo. Nuestros orígenes como humanidad de este planeta Tierra está fundamentado en una imagen de luz de los reinos anteriores al caos y semejanza al caos. Es decir, nuestra genética corporal incluso denota un componente de luz, la imagen del reino eterno en nosotros, las condiciones de luz que poseemos por ser creación posterior a esa luz. Pero también tenemos la semejanza del caos, porque fuimos después del caos, somos después del caos. Entonces, las leyes eternas crean una condición especial para esos espíritus, porque somos espíritus, que surgieron después del caos. Y esto se le llama 7 días de creación. El conocimiento, este conocimiento de los 7 pasos gestores e impulsos motores fue entregado también en el contacto pleyadino. 7 pasos gestores e impulsos motores, de tal forma que eso que están viendo ustedes en pantalla, esa escalerilla, es el proceso de ascenso. ¿Por qué ascenso? Porque tenemos una semejanza con la oscuridad. Entonces eso hay que depurarlo. Pero para depurarlo tenemos un albedrío y un espacio para lograrlo. El espacio sobre el cual nosotros vamos a caminar estos 7 pasos gestores, impulsos motores, es el planeta Tierra, este que se nos dio. Nuestro cuerpo físico es un cuerpo que tiene la capacidad de permitir una encarnación del espíritu y tiene condiciones para poder desempeñarse en esta dimensión. Nosotros salimos con este cuerpo de este planeta e intentamos estar en otro y no vamos a poder. Nuestro cuerpo físico está diseñado para esta dimensión. De tal manera que necesitamos, de acuerdo al plan y de acuerdo al grado de desviación que ocurrió después del caos, necesitamos un tiempo de depuración.
Aquí dice 7 pasos gestores e impulsos motores. Impulsos, los motores son para impulsarnos, ¿no? Para caminar, para ascender, para limpiar esa semejanza y ser más parecido a la imagen de luz. Es decir, que el proceso de la reencarnación es un elemento necesario para que cada espíritu designado a este planeta, porque los espíritus son designados a los planetas donde viven, nosotros estamos designados para evolucionar en este planeta. Entonces vamos adquiriendo cuerpos y cada encarnación significa una oportunidad de nuevo aprendizaje. Nuevo aprendizaje. Lo que yo en esta encarnación contengo es el resultado de lo que yo he venido aprendiendo en las anteriores encarnaciones, y no solamente a nivel individual, sino a nivel de humanidad. O sea, los logros que hemos tenido como humanidad es parte del desarrollo que hemos venido teniendo en los 7 pasos e impulsos motores. En esta perspectiva, o con esta perspectiva, entendemos que esa parte negativa o la semejanza con la oscuridad se depura, se decanta, se recicla, por decirlo en términos muy conocidos, en 7 días de creación. Ahora, la pregunta eterna, hombre, ¿y por qué no recordamos? Porque estamos en un proceso. Ya habíamos dicho en un programa hecho acá que hay un momento en esos 7 días y pasos en el que comenzaremos a tener conciencia de las encarnaciones pasadas. En este momento, porque apenas estamos en un segundo día, en la escala empieza el día de la vida inicial y primaria, que fue cuando llegamos como humanidad, antes incluso de ser cavernícolas. Luego el día de la vida razonada, que es el actual en el que estamos. Nos estamos preparando para entrar a un tercero que se llama día de la vida intelectiva, y así sucesivamente. Pero fíjese, ¿cómo entendemos esta dinámica en la que creemos que reencarnar siempre va a ser el mismo sufrimiento? Si echamos para atrás, a Jesús lo matan por lo mismo que hoy matan a cualquiera. No evolucionamos. Génesis también denuncia una estratagema o trampa real de las tinieblas. ¿Cuál es? Allí en Génesis se dice que la serpiente herirá el calcañar de la mujer. Si ustedes investigan, calcañar tiene que ver con la parte trasera de nuestro pie, algo así como el talón. La serpiente es el símbolo del programa de oscuridad. El propósito, o no el propósito, el plan o la trampa de las tinieblas es retrasar el proceso, no detenerlo, porque las tinieblas no tiene potestad sobre los espíritus, porque este proceso de reencarnación, según lo que estamos entendiendo en esta investigación, hace parte de una ley universal. De tal forma que ese proceso o el objetivo o trampa de las tinieblas es detener el avance. ¿Cómo lo detienen? Que cuando estemos encarnados, esta encarnación no nos permitan evolucionar. ¿Cómo lo hacen? Pues nos manipulan, nos mienten, nos dicen una cosa, nos dicen otra. Bueno, de cuánta cosa. Por ejemplo, nos sacan teorías nuevas cada día para que demoremos más. ¿Sí? El tema es que demoremos más. Esa es la trampa. Entonces volvemos y encarnamos y estamos lentos porque, por ejemplo, usted le dice a una persona que Jehová nos dio y no lo quiere creer. ¿Qué le falta? Más encarnaciones, más encarnaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha dejado de enseñarle todos los días en la misa de que Jehová es Dios. Entonces ese proceso de depuración lo logra el ser humano en encarnaciones. O haga usted el ejercicio, siente una persona religiosa frente de usted y con el poder de su palabra le hable y inmediatamente le crea todo lo que usted le diga de la mentira en la que está. ¿Cierto que no? Muchos de ustedes se lamentan de que amigos y familiares no quieren escuchar nada. ¿Qué falta? Tiempo. 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 Y en ese tiempo, que es largo, si nosotros lo permitimos, nos vamos depurando. Porque la trampa es demorar, herir el calcañar de la humanidad. Pero el mismo plan del Génesis señala lo que tiene que hacer la humanidad con esa serpiente. Y dice ese versículo, es ponerle el pie en la cabeza a la serpiente, es decir, destruir ese proceso que busca retener, detener, ralentizar mi proceso de evolución en 7 días creadores. Por esa razón es que sentimos que esto es interminable, porque nosotros no hemos querido caminar a un ritmo un poquito más rápido. Juan, ¿qué le agregarías a esta explicación con base a lo que hemos estudiado del plan estelar? Bueno, hay muchas situaciones que nosotros, bueno, que estoy leyendo ahí en el chat,
y que parten para responder o participar en la pregunta que Neil nos está haciendo. Por ejemplo, el proceso del karma y el dharma, ¿qué tienen que ver en la reencarnación? Son esas dos acciones son una base fundamental para ese proceso de enseñanza que vendría siendo la reencarnación. Ya entendemos con toda la explicación que nos dio Salim, con lo que muy bien complementó Neil, que esto obedece una ley eterna para un progreso de la humanidad. Así como lo explicaban nuestros compañeros aquí, nosotros estamos en una batalla con precisamente esa humanidad que se desvió en Sofía, como lo explicaba Neil hace un rato. Entonces, como nosotros somos descendientes de esa humanidad, debemos hacer ese proceso de evolución. Y gracias a eso existe la reencarnación y los 7 impulsos gestores que Neil nos estaba explicando. El karma y el dharma son los termómetros que nos permiten afianzar esas enseñanzas, ¿no? Y también, sobre todo, cómo nosotros estamos en el proceso de esa evolución espiritual. De acuerdo a nuestras acciones, acordémonos, es que se van rigiendo estos 2 parámetros del karma y el dharma. Entonces, yo creo que ustedes han sido muy completos en esto, Neil y Salim. Entonces, eso fue gracias a los comentarios que estoy leyendo lo que puedo aportar hasta ahora. Claro, entonces, si estamos hablando de un proceso de ascenso y evolución, 7 días de creación, ascenso y evolución, quiere decir que para que haya un ascenso tiene que haber un aprendizaje. ¿Cómo la ley eterna garantiza el aprendizaje de los espíritus que encarnan y reencarnan? Con leyes. ¿Cuáles son las leyes? Karma y dharma. Ambas son causa y efecto. Quiere decir que cuando tú sufres de un karma, es decir, de una situación que de alguna forma se te presenta, un poco dolorosa, un poco complicada, es la oportunidad que la ley da a la humanidad de entender su error. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es depurándonos. Entonces el karma y dharma está promoviendo la depuración. Pero es que nosotros no contemplamos el karma y dharma bajo esa condición porque no conocemos el origen o el propósito real del proceso de ascenso aquí. Porque desconocemos que en algún momento, por decirlo de alguna manera, nuestros antepasados generaron un caos del cual nosotros venimos arrastrando esto. Y que en la infinita misericordia, si lo queremos mencionar de esa manera, se creó un plan para nosotros de restitución. Porque si lo entendemos, bajo esta condición, nuestra existencia en la creación no está determinada en un tiempo pequeño. Nosotros somos inmortales. En el proceso de las encarnaciones se denota el poderío de la vida eterna. Entonces no podemos suscribir nada más nuestra existencia a una sola encarnación. Son miles y afortunadamente así lo es. Por ejemplo, aquí hay un comentario de Julio Gaitán que dice: el espíritu que llega al rechazo de la materia en este plano saldría y así pasaría al siguiente plano o dimensión. Nótese algo aquí. Aquí podríamos interpretar que si nosotros logramos elevar nuestro espíritu a niveles superiores, entonces ya pasamos a otro plano o dimensión. Lo único, de acuerdo a este plan, que vamos a lograr si logramos avanzar en esta encarnación, es que nos impulsemos cada vez más rápido a un ritmo más adecuado en el camino en esta misma dimensión. Ahora, cuando hablo de la misma dimensión me estoy refiriendo al mismo planeta, porque me puedo referir a distinta dimensión también a una condición de encarnación distinta. ¿A qué me refiero? A que las condiciones que he creado para la próxima encarnación sean mucho mejores para esta. Y así será, por ley de causa y efecto. Entendiendo con esto de que si yo cuido mi cuerpo, trato de elevar mis emociones, de depurar mi corazón, entonces quiere decir que la próxima encarnación tendrá una dimensión distinta, pero en este planeta, con estos elementos, con estos animales. Y así será hasta el 7º día de creación por el mismo plan de ascenso destinado por los hombres después del caos. Salim, algo más para seguir aportándole a este programa, a este tema que es bastante interesante.
Sí, no, hay varias preguntas en el chat que obviamente van surgiendo por el desarrollo del tema. Hay una que me parece muy buena, la hace Rogami Reine, dice, entonces nosotros somos hijos del caos, es decir, nunca tuvimos cuerpos de luz, solo por misericordia del Padre nos entregará la luz con el camino que nos entrega para aprender sobre él. Y esta es la pregunta frecuente, ¿no? Entonces nosotros somos creación de la oscuridad, somos hijos de la oscuridad, nunca tuvimos luz, solo se nos va a permitir llegar a ella. Y bueno, ahí en esa pregunta, digamos que la respuesta rápida es, nuestro origen es la luz. Lo que ocurre es que aquellas humanidades que se desviaron, que generaron el aborto, los espíritus que se desviaron son aquellos que se les permitió encarnar en estos cuerpos para retornar a la luz. A ver si me explico de otra forma. Es decir, estos espíritus, nuestros espíritus y los de muchas humanidades que están en el proceso de ascenso, de alguna forma son los mismos que se desviaron. El efecto de su desviación es vivir esta experiencia para poder retornar a la luz. Pero si nos regimos antes del caos, antes del aborto, esos espíritus eran o estaban en los reinos de la luz, solo que se fueron alejando hasta que se produjo el aborto. No a todos los espíritus, de alguna forma, se les permitió, digamos, acceder a este plan, porque hubo gran parte de esa humanidad de hierro que se consumió por completo, es decir, que ya se volvieron oscuridad completamente, fueron cortados, se cortaron de la creación, y esos son los entes que viven y se quieren seguir alimentando de humanidades como nosotros. Entonces, ahí un poco para aportar a la pregunta que él hace, los espíritus que estamos en el proceso de ascenso, nuestro origen es la luz. Nos equivocamos y se nos permite en el proceso de ascenso retornar a lo que un día perdimos, por lo que muy bien explicaba Neil, por ese albedrío y por esa, digamos, esa ley que en los universos existe de que las humanidades se desarrollen bajo su propia decisión. Entonces, eso quería aportarlo ahí. Y también, bueno, incluso otro comentario de Margarita Acuna dice, nosotros somos esas humanidades que pecaron encarnados para aprender, sí, de alguna forma sería, O los hijos de ellos. verlo de esa forma, exactamente, exactamente. Yo quisiera aportarle esa parte porque es la parte que no nos gusta escuchar. Sí, porque, mira, ahorita sucedió algo aquí, estando yo frente a la tablet, que denota, cuando lo hice recordé lo que denota en muchas oportunidades nuestro fanatismo. Le iba a dar me gusta, como le di al programa. Estoy aquí viendo la pantalla del programa y el número que había abajo era 143. Cuando yo hice me gusta, sumó a 144. ¿Y qué me llamó la atención de esto? Que estas son una de las señales que en algún momento yo puedo decir, ve, yo soy un 144. Porque justamente di like y yo soy el 144. Entonces, con base a esas cosas, nosotros nos elevamos y nos vamos por allá creyéndonos con estas cosas especiales. Y cosas que nos intenten decir la realidad de nuestra existencia, que no suenen bonito, no nos gusta. Y ese es un problema de ascenso. Ese es un problema de comprensión y de madurez del espíritu de esta raza humana y que comprueba cada vez más el tiempo que nos falta para llegar a la luz. Para entender el tema de que si somos o no hijos o creados por la oscuridad, aquí alguien dijo, cuando hay pensamientos de luz en nuestro interior, quiere decir que ese es nuestro origen. Pero como para entenderlo de una manera más sencilla, es como si usted nace en una familia con unas condiciones precarias, donde el padre es ladrón, donde la madre es otra ladrona, donde el hermano mayor es traqueto, bueno, toda una locura ahí en esa familia, ¿no? Usted
tendrá semejanza de eso, porque fue lo que vio. Entonces, es como si hubiese un plan de rehabilitación para ese niño. Venga, saquémoslo de ahí, saquémoslo de ese ambiente y vamos a ponerlo en un ambiente distinto para que depure de ese ejemplo que vio, en el que creció y entienda que la vida tiene otras oportunidades. Seguramente, si este niño se le cambia esa condición o comienza a estudiar y tiene otras oportunidades, comienza a entender o a vivir una condición distinta a la de sus padres, es decir, una condición mejor. Ese es un ejemplo terrestre para entender qué es lo que pasó a nivel de las esferas de las humanidades. Una humanidad antes de la de nosotros se puso a inventar cosas extrañas y como tiene un poder inconquistable de mente, comenzó a delegar, a replicar, a heredar de ahí en adelante un barro, una semejanza a ella, porque es así, uno detrás de otro detrás de otro y así. Pero como vivimos una creación misericordiosa, esos que están allá hay que rehabilitarlos, porque fácilmente la luz podría haber dicho, acabemos con eso, y se acaba todo el recuerdo de oscuridad para este planeta o para esa humanidad. Pero no, en el universo no se contempla eso, se contempla que volvamos al origen, que volvamos a la luz. Y ahí está el plan de restitución. De hecho, si nosotros en este programa, y ustedes están ahí sintonizados, hablando de todas estas cosas, es porque hay luz dentro. La luz que nos invita a buscar la luz. La luz que nos invita a tener pensamientos distintos, a repudiar la oscuridad, a repudiar el mal. Pero no podemos engañarnos en el sentido de no querer ver la verdadera realidad. No querer ver aquello que, uy, no, yo pensé que era distinto, qué feo. No, es una realidad, como decimos en la calle o en las esquinas, eso es lo que hay. Suena duro, pero es una de las cosas que la humanidad debe entender para poder avanzar. Ese cuento de las religiones, que nosotros vivimos en esta encarnación, nos metemos en una religión, Cristo aboga por nosotros y de aquí enseguida para el cielo. Es puro cuento. Eso es de niños. Salim, Juan, eso es de niños. Eso lo entiende y lo puede aceptar un niño, pero cuando ya usted se va creciendo, en los días de creación, en los impulsos gestores y motores, usted dice, hombre, a eso le falta un pedazo, porque vas madurando en espíritu. Es otro el plan. Juan. Bueno, ya como para ir concluyendo, me gustaría recalcar lo siguiente. La reencarnación es una herramienta, evidentemente, que nos ayuda con todo este proceso evolutivo a nivel espiritual. Por ser una herramienta a nivel espiritual, las tinieblas, la invasión no repercute en ella en lo absoluto. Por eso es que sacan este tipo de teorías, sacan filosofía, sacan mística e intentan colocar la mente del hombre un poco más pesada. Es precisamente por todo este tema, porque estoy leyendo los comentarios del chat y muy bien lo que estoy leyendo me parece excelente, porque preguntan en base al libro secreto de Juan, que diría yo, nosotros lo hemos recomendado aquí mucho, y ese libro a nosotros nos da unas bases muy importantes para entender el contexto de todo lo que estamos hablando. En este sentido, dicen que nosotros fuimos creados por 365 demonios y que por eso pues somos propensos a la manipulación, somos propensos a no evolucionar espiritualmente. Neil lo explicaba muy bien cuando relataba la cita del Génesis, cuando él dijo, nosotros somos creados a imagen de la imagen perfecta, de la imagen del creador universal, pero con semejanza a toda la invasión que hubo. Entonces, la semejanza fue la que creó este cuerpo de barro, ¿sí? Sin embargo, aquí lo realmente importante es lo que está por dentro de nosotros, nuestro espíritu, y cómo desde el pensamiento nosotros podemos ir moldeando las situaciones para que se vaya dando ese avance a nivel espiritual. Eso es algo que, de acuerdo a estos 9 años de investigación, personalmente he concluido. Sin embargo, también invito a que ustedes profundicen mucho más
en este tema porque en realidad es muy interesante. ¿Van a quedar con preguntas? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, uno, no podemos dar todas las respuestas por el tiempo y dos, tampoco podemos dar todas las respuestas porque entendemos que parte fundamental del proceso de evolución espiritual del hombre es respetar el albedrío y cada uno de nosotros debe ser responsable de lo que concluye. Entonces, esa ha sido mi conclusión, muchachos. Excelente tema. Muy feliz estoy. Muy bueno el tema, seguro. Fíjate, Salín, Juan, que hay una pregunta de Jorge Torres. Dice, por favor, explica cómo el concepto de la reencarnación no se ve afectado por la densidad poblacional actual en comparación con la población antigua. Esa es una pregunta muy recurrente. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, si la reencarnación es verdad, es real, porque cada día somos más. Somos 7.000 millones ahora y antes éramos menos. Entonces, tendríamos que ser los mismos reencarnando y reencarnando. Bien, entonces la respuesta a esta pregunta, quiero advertir algo, que me parece incluso muy importante hacerlo. Lo que nosotros sabemos de la reencarnación fue porque nos lo dijeron. ¿Quién nos lo dijeron? Los mensajeros y ángeles que han venido de las estrellas. En sí es por eso. Y lo que nos han podido decir de acuerdo a lo que nosotros podamos entender, que es otro cuento. Es decir, que el proceso de la reencarnación tendría que un tipo de explicación bien profunda que nosotros todavía no tendríamos la capacidad de entenderla. Entonces nos dicen, pienso yo, que es hasta donde nosotros podamos entender. Esto, por supuesto, va generando algunos vacíos de información, con preguntas como la que acaba de recordar Jorge. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan a haber respuestas, pero de nosotros. No quiere decir que la respuesta de nosotros corresponda a una verdad absoluta. ¿Qué es lo que conocemos como o consolidamos con un conocimiento real? Lo que ellos dictan. Y las dudas que se generan allí y las preguntas que nosotros nos damos son simplemente nuestras respuestas. Entonces yo voy a dar mi respuesta. Y esta respuesta a esta pregunta no es necesariamente la verdad. Esa es la visión de Neil. Si nosotros analizamos los 7 días de creación, nos dice que primero el primer día de creación duró 4.300 millones de años. 4.300 millones de años, no tenemos esa cuenta ni en la historia que nos cuentan los historiadores. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que nosotros creemos que hemos permanecido en este planeta es apenas un suspiro de la verdadera historia de nosotros en este planeta. Lo que significa es que los núcleos sociales que nosotros hemos creído que antes eran menores y ahora son mayores, siempre han existido. Es decir, que antes de este conteo que hacemos nosotros de nuestra civilización, de 3.000, 6.000 o 7.000 años atrás, apenas es un último momento de tanto tiempo que hemos estado aquí. Imagínense entonces cuántas, amigos oyentes, humanidades, regiones, países, como les decimos ahora, experiencias, continentes, núcleos sociales en los que hemos venido desarrollándonos espiritualmente. O también, respondiéndome yo a estos cuestionamientos, solo yo, no es necesariamente la verdad, vamos llegando en esta dimensión bajo un programa en el que llegan unos, llegan otros, y en esas llegadas vamos adquiriendo cada uno de nosotros las experiencias necesarias para estar en un momento. Hay otra explicación que he escuchado, no mía, sino de otros, que dicen que siempre que ocurre o siempre que llegamos al límite del cambio de un día hacia el otro, recuerden que estamos en un segundo y vamos por un tercero, hay una ley que reencarna la mayor parte de los espíritus de este sistema para que sean evaluados en ese proceso reencarnante y puedan pasar a un tercer día creador. Pero atención, llamo la atención de ustedes, esa es mi interpretación. ¿Cuándo será una verdad absoluta en ese sentido de los conocimientos? Cuando preguntemos y un pleyadino nos diga, vea, funciona así, 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 asado. Ahora nos toca a nosotros tratar de comprenderlo, Salim. Sí, digamos que la idea que yo tengo de eso también es muy parecida, sobre todo lo que explicabas al principio de que lo que conocemos como historia es muy vago de lo que se nos ha contado. Hoy somos 8.000 millones de habitantes y antes pensábamos que éramos menos, pero realmente no tenemos certeza de eso. Seguramente siempre ha existido un núcleo de espíritus en el planeta Tierra, un número aproximado de espíritus, y esos mismos espíritus han venido reencarnando. También cabe la posibilidad
de que no en cada tiempo reencarnen el mismo número de espíritus y puede obedecer a la causa y efecto de cada espíritu, de lo que haya hecho en sus vidas, ¿no? Hay espíritus que por esa ley se pueden demorar más en reencarnar que otros. Es decir, que si hoy en día hay 8.000 millones de habitantes, seguramente hay muchos espíritus que han reencarnado que en épocas pasadas no estuvieron encarnados. Es decir, hay una serie de elementos que se pueden encajar allí, pero como tú decías, solo pueden ser análisis nuestros. No hay una respuesta, digámoslo, oficial, ¿no? Por parte de los hombres de las estrellas que nos digan, vean muchachos, así funciona, cada tantos años se reencarnan tantos, cada 1000 años tanto, y así se va evaluando el proceso en la Tierra y se les permite reencarnar. No sabemos cómo funciona. Así como no sabemos cómo funciona exactamente el proceso de la muerte, de cómo se determinan los parámetros exactos para yo reencarnar después de cierto tiempo, bajo qué condiciones. Solo tenemos una idea vaga de lo que ellos nos han enseñado y lo que nosotros en conclusión podamos hacer. Así que eso es lo que yo podría aportar también. Mira, Salim, hay algo muy interesante en la parte que nos estabas compartiendo y creo que es una de las cosas que a veces a la mayoría no nos gusta. No lo sabemos. No lo sabemos. En ese sentido intentamos ser honestos, porque sería como más atractivo para muchas personas decir que yo diga, bueno, Salim sí tiene la respuesta. Entonces Salim diga, bueno, de acuerdo a ciertas revelaciones que yo he tenido en los últimos días, yo les puedo decir que y presentarlo como una verdad. Entonces, ¿cuántas teorías pueden haber alrededor de nosotros que se desprenden simplemente de análisis personales, pero que se muestran en un halo de sensacionalismo muy atractivo para el buscador? Pero el buscador, en esa necesidad de encontrar, no sabe distinguir si el mensaje que está recibiendo es una interpretación, es una conclusión personal o si fue una revelación. Y cuando hablo de revelación, me estoy refiriendo a los conocimientos que se nos otorgan desde arriba. Porque es que la condición, y a mí se me olvidaba algo que recordó Juan hace unos momentos, y es que además de ese origen en semejanza con esa humanidad desviada, es que además llegaron aquí. En este segundo día de creación que estamos, ellos llegaron aquí en sus naves. Entonces, no solamente la semejanza, sino que cuando llegaron nos siguieron manipulando. Entonces, esa doble condición de semejanza con ellos y de que están fregándonos las vidas todavía, es lo que no permite el avance. Entonces, si nosotros queremos reencarnar y evolucionar, hay que abrir los ojos y enfrentar la realidad de la que estamos viviendo y no huirle porque suena feo, que es lo que está pasando con este proceso de la reencarnación, porque no se acomoda a nuestro querer, porque no se acomoda a lo que nosotros quisiéramos. No, hay unas leyes que disponen para nosotros un ascenso, y si yo conozco esa ley ahora, entonces en mí hay una necesidad: ascender, crecer, aprender, desarrollarme, cuestionarme, porque en este proceso de manipulación, ¿cuántas cosas estarán instauradas como creencia en mí por esa organización? Entonces es sano para el aprendizaje y para el desarrollo cuestionarme eso, pero no solamente cuestionarme en el sentido de la duda, sino en encontrar el plan estelar, en encontrar el mensaje luz, que encontrándolo, discerniendo y aplicándolo, pues vamos a soltarnos de ese calcañar apretado que nos tiene la serpiente y vamos a llegar a dimensiones superiores. Bueno, muchachos, algo que se haya quedado en el tintero que ustedes quieran compartir al finalizar. Sí, una última cosa. Nos están preguntando mucho el tema de la forma en la reencarnación, que si se muere una vaca puede reencarnar en una persona, si una persona se hace mal, reencarna en una rata. No, hay que entender dos cosas y eso ay, se me escapa el nombre de este señor. Hay espíritus, los humanos obedecemos unos espíritus individuales y los animales obedecen a espíritus colectivos. Creo que es Pablo, ¿no? Sí. Cuando habla de la carne de un animal y la carne que son distintas. Así es. Entonces, como tenemos diferentes tipos de espíritus,
somos regidos por dos o por leyes diferentes. En este caso, si nosotros somos humanos, vamos a reencarnar en humanos, dependiendo si nosotros, por ejemplo, un ejemplo claro, si el ser humano en esta vida actual ha degradado muchísimo su primer logosol, es decir, su sexualidad, es muy probable que en la reencarnación siguiente llegue siendo un homosexual y no, o sea, sin ese candelero, como lo explica Apocalipsis, y no en una rata, no en una jirafa, no en un animal, sino en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Entonces, era básicamente eso, que creo que no lo habíamos tocado en el programa. Claro, cuando se entiende el propósito y objetivo original de la reencarnación en el marco de los 7 días de creación, lo que se entiende es que el proceso es para el humano. Es decir, quien tiene que vivir un proceso de ascenso es el ser humano. Así que a Saline en su en vivo que hizo el domingo anterior le preguntaban que si una mascotica de nosotros llega a morir, volvería a reencarnar. De hecho, alguna vez vi una película, muchachos, en el que el perrito reencarnaba en diferentes familias y como reflejando la necesidad de volver a ver el perrito que se convierte en un miembro muy importante de la familia, pero no aplica para los animales. Los animales son regidos por un solo espíritu, mientras que el humano tiene un espíritu individual. Y en ese propósito, el que debe ascender es el ser humano. Los perritos y los animalitos, pues no son tienen seres distintos. no tienen ese problema de... Sí, sí. Ellos no se desviaron. No, ellos no tienen ese problema. Son seres distintos, tienen otro propósito en la creación. Y el del ser humano es otro. Entonces, ahí ya el proceso de reencarnación no aplica. Por ahí nos preguntan que si se puede involucionar. Claro, nosotros podemos atrasarnos en nuestro proceso de reencarnación. Juan lo explicaba muy bien en el ejemplo que ponía de la sexualidad. Ya hemos hablado varias veces de ese tema, con lo que explica la ley de causa y efecto, que lo habla Apocalipsis en el mensaje a Éfeso, cómo yo puedo degradar tanto mi primer logosol que en causa y efecto en futuras encarnaciones nazco sin identidad sexual. Entonces, eso también aplica, pero no involución a un animal, sino a procesos kármicos dentro de cuerpos humanos, espíritus humanos. Entonces, eso quería también aportarlo ahí. Igual, muchachos, quedan dudas, siempre van a quedar, imposible un solo programa. Lo demás, cada quien lo irá aprendiendo y reflexionando en el camino. Seguramente, más adelante nosotros haremos otros temas que de alguna forma toquen aspectos también de la reencarnación y eso ayudará también en el proceso de aprendizaje. A todos nos ayudará. Y esto es digamos que un ejercicio de búsqueda, de investigación, de no, digamos, quedarse solo con un solo programa o con una sola visión del tema, sino que ir aprendiendo más y estar abierto a más información. Por eso nosotros hemos hecho tantos temas, hemos hablado tantas veces de la reencarnación, porque hemos sentido que quedan vacíos, incluso en nosotros mismos, y volvemos y tocamos y volvemos y hablamos para seguir profundizando. Así que, pues nada, quedan muchas cosas en el tintero, pero tendríamos que estar aquí durante 4 o 5 horas más y tampoco alcanzaría el tiempo. Claro. Bueno, el tema muy interesante. Los oyentes, por supuesto, hemos tenido una participación en la audiencia bastante llamativa, bastante especial, y esto lo que refleja es pues nuestra necesidad humana de conocer lo que va a suceder después que morimos. Porque si hay algo que intenta responder las diferentes teorías sobre la reencarnación o algo parecido, es dar respuesta a uno de nuestras grandes incógnitas: ¿qué pasa cuando muero? ¿Verdad? Además, porque está ligada a uno de los miedos más profundos: morir. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso va, como dice por ahí, vender boleta, ¿no? Entonces, por supuesto. Entonces, acá tenemos saludos para ir despidiéndonos. De Omar de México, dice que mandar un saludo, claro. Omar, un fuerte abrazo para ti. A esta hora también Jorge Ortega en Barranquilla, René Ardón en Guatemala. También está Adriana Fuentes en Barranquilla, Alicia desde Argentina, Karina desde los Estados Unidos, Luz Estela Jiménez desde Palmira, Valle del Cauca. Y acá tenemos también a Flor García, a Eduard Vales. Aclaré muchas dudas, dice él. Mire lo que hay que terminar diciendo en este momento del programa, que de pronto es lo que a veces no nos gusta que nos digan. No crea lo que les dijimos.
porque resulta como más bonito que nos digan esto que escucharon es la verdad. O sea, como que eso nos resuelve las cosas enseguida, ¿no? Así a veces no lo entendamos, pero eso es la verdad y ya. No, no lo crean. Estudien, investiguen, amplíen. Si no están de acuerdo, está bien, tengan la información allí, para que en algún momento, en este mismo proceso de avance, que sí estamos muy claros de eso, habrá entendimiento, se habrá el entendimiento y podemos nosotros entonces llegar a esas respuestas que tanto necesitamos. Por lo pronto, investigar, ¿sí? Una última cosita, bueno, no, agradecerles también por su sintonía en este programa, por su participación, y también nos han escrito muchas personas desde México diciendo que están muy ansiosas por el viaje de nosotros. A esas personas agradecerle toda su hospitalidad que nos están ofreciendo y bueno, decirles que seguimos en pie con este plan. No solamente vamos a México este año, pero queremos pisar cada uno de los rincones de América Latina y del mundo, si se puede, para estar más cerca a cada uno de ustedes y poder sentarnos a charlar con un cafecito, si es caso, estos temas, por ejemplo. Entonces, no, gracias y miles de gracias por su sintonía y por todo lo que nos escriben. Gracias, Salim. Sí, agradecerle a los oyentes su permanencia, ¿no? Al ver este programa, sus participaciones en el chat y que gracias a sus comentarios se enriqueció muchísimo el tema. Para nosotros fue de mucho aprendizaje. Estos espacios siempre es necesario tenerlos. Nosotros disfrutamos mucho haciendo el programa. Y bueno, un fuerte abrazo para todos. Y bueno, nos vemos próximo viernes con otro tema que sabemos que les va a gustar mucho. Así es, Salim, Juan, gracias muchachos por estar con nosotros aquí y hacer un aporte de conocimiento, de reflexión y de interpretación de todos estos mensajes y compartirlo con los demás en un momento en el que necesitamos como humanidad eso, impulsarnos los unos a los otros. Y con la participación de ustedes, por supuesto, se enriqueció la temática. Nos vamos, gracias por estar con nosotros, a Trinidad en los controles, gracias también a ella por su disposición y les invitamos a que nos acompañen en el próximo Descubriendo, el viernes a las 8 de la noche hora de Colombia, aquí en RCPC y también en Descubriendo en YouTube. Un fuerte abrazo y que todos tengan buenas noches. Hasta la próxima. Descubriendo.